a ver qué es lo que está pasando con nuestro controlador on-off y cuál es el que vamos a necesitar para trabajar como un on-off con histéresis, ¿sí? Es lo que no queremos ver ahorita. Entonces, hasta ahorita lo que ustedes tienen va a ser un controlador que trabaja de esta forma. Tenemos aquí, elegimos un set point que tenga aquí, que a lo mejor elegimos, por así decirlo, 30 grados centígrados, ya que nosotros vamos a trabajar de 0 a 100 grados centígrados, ¿sí? Tendríamos aquí estaría nuestro set point, el que a nosotros nos interesa. Sabemos entonces que si nosotros queremos meter algo, tendríamos una variable de proceso que iba a estar trabajando en esta parte. Aquí esta sería nuestra variable de proceso. Dependiendo cómo conectemos nosotros nuestro comparador, ¿sí? Tendríamos entonces una señal. Si la conectamos por la entrada positiva, tendríamos que sería positiva para toda la parte por arriba del set point, negativo por abajo del set point. Y si lo invertimos, si entramos por la negativa, entonces todo donde sea negativo sería positivo y donde sería positivo sería negativo. Me permite cambiar la salida, ¿sí? Entonces, probablemente tuviéramos aquí, ya que estamos bloqueando la negativa, tendríamos una salida hacia aproximadamente lo que a nosotros nos interesa y que tendríamos una respuesta así. Aquí tendría mi variable de control, ¿sí? Eso es lo que nos estaríamos interesando por el momento, ¿sí? Ahora me interesa, ¿sí?, tener yo otras características. Voy a seguir trabajando, voy a seguir bloqueando la negativa. Aquí tengo aquí tengo mi gráfica que yo tengo aquí. Y vamos a entrar en un tipo de control que le vamos a llamar entonces ahora un on-off con histéresis. Aquí ponemos nuestro set point. Pero ahora voy a elegir una banda muerta o una banda de histéresis, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener aquí un nivel, que voy a decir que este es mi nivel alto, al cual quiero trabajar. Aquí tengo un nivel, que sería el bajo. Por lo tanto, yo voy a tener aquí que en el nivel bajo establezco el valor que voy a querer. Y por acá voy a establecer el otro punto, ¿sí? Ya sé que mi set point queda en medio. Si yo manejo esto, entonces la variable, cuando yo la ponga a trabajar, va a salir, a lo mejor vamos a considerar ahora sí desde el inicio, después hablo de otras cosas que hacemos a nivel industrial cuando trabajamos. Y tomamos la señal y empieza a subir. Cuando llega al nivel alto, lo apaga y empieza a caer. Llega al nivel bajo, lo enciende, empieza a subir. Llega al nivel alto, lo apaga y así se mantiene. Se va a mantener alrededor del set point. Yo defino la histéresis. La histéresis es esta zona muerta o la banda de histéresis, ¿sí? Entonces aquí yo voy a poder decir que aquí tengo, de aquí a acá, esta es mi banda o mi zona de histéresis o mi zona muerta. O de histéresis. Esto es lo que yo quiero ahora, que es lo que mucho equipo nos trabaja así.
¿Cuándo lo podemos utilizar? Cuando el sistema nos permite un pequeño error, ¿sí? Si nos permite un pequeño error, ¿sí? Entonces podemos utilizarlo. Y aquí lo vamos a manejar. Tenemos un pequeño error, yo lo voy a manejar a nivel industrial, ¿sí? Cuando ya lo manejamos a nivel industrial, este error debe ser del 3% máximo. Entonces, esto lo usamos a nivel industrial, lo puedo usar máximo al 3%, ¿sí? Entonces, quiere decir que si aquí viene mi set point, que este es el que tengo aquí, y yo estoy alrededor del set point, en una banda muerta o una banda de histéresis al 3%, del set point puede estar 1.5 arriba o 1.5 abajo. ¿Cuándo lo usamos? Cuando las constantes de tiempo son grandes. Grandes relativamente, podríamos hablar de algunos segundos o minutos, o tal vez horas, ¿sí? A nivel industrial tenemos procesos que tardan horas, ¿sí? Entonces aquí tendríamos la característica, tiene que ser un proceso que tenga una constante de tiempo que es relativamente grande, que sería de segundos o minutos, para que yo pueda trabajarlo ahí. Y me trabaja bastante bien, ¿sí? No noto eso, por eso tengo entonces que la banda muerta o banda de histéresis sería a nivel industrial máximo del 3%. Y me va a mantener controlado, ¿sí? Esto es lo que más este es un control barato, pero que lo usamos mucho. De hecho, les comentaba que este sistema de control de on-off con histéresis es el más común que tenemos en los aparatos domésticos, electrodomésticos, ¿sí? Casi todos trabajan de esta forma, porque es un control que no es caro, me mantiene en un rango la temperatura o el nivel o lo que sea, ¿sí? Cualquier variable. Y ahí lo aplicamos. ¿Preguntas, dudas, compañeros? Sí, profe. Dígame. Bueno, ve que comentaba que ya tenemos que empezar a realizar algo con el circuito, bueno, con el diagrama y con los cálculos para ya Así llevarlo al es. laboratorio. Ajá. Em, y nos dedicamos a hacer lo de la resina y quisimos simular. Nada más que tengo duda con dos valores en la Ujú. parte de me parece que es un potenciómetro el que va desde el pin de la salida, el 6 Sí. como una retroalimentación. Si quiere le muestro, pero no, bueno, no recuerdo si nos dijo cómo sacar ese valor o igual cómo lo podíamos determinar. Ah, el que hace el ajuste de la ganancia, ¿no? Ajá, ¿le puedo compartir? Lo Sí, tengo en Proteus. sí. A ver, ya está abriendo. Aquí está. Y para la salida ocupé, bueno, calculamos un, uy, un- no sé si ya se vea. Ya se ve. Ok. Sí, más que nada va enfocado a estos RB, profe, y Ah, tenía ya. duda porque según yo aquí sí es B más y B menos en cuestión Sí, de más o menos 12 volts, así es, está pero bien. en este podcast aquí igual es más o menos 12 volts. Así es. Puede Ah, ser más o menos, pero como vamos a bloquear la negativa, puede ser nada más de positivo a tierra, ¿sí? ajá, ok. Sí, porque así lo puse de positivo a tierra.
Ajá. Ahora, pero luego, eso en cuestión de, bueno, no me acuerdo o estuve checando, pero no hablamos mucho de cómo sacar el valor. Una. Póngalo de 10 kilo ohms. Ah, ok, bueno, de 10 kilos. Puede ser de 10 kilo ohms. Perfecto, de 10 kilos. Sí. ¿El de este lado igual? No. Aquí, ¿se acuerdan que les comenté que nosotros vamos a trabajar de 1 miliamper hacia abajo? Eh, Máximo va a ser 1 miliamper. ok, ¿Por qué nosotros manejamos 1 miliamper? Porque si nosotros hablamos de equipo industrial, ese equipo que está trabajando, lo más probable, día y noche. Y no va a ser un día ni una semana, va a ser por meses. Si nosotros le damos mucha potencia a las componentes, que eso es bajar los valores, ¿sí? ¿Sí? Entonces lo que nos va a ocurrir es que se va a empezar a calentar. ok, Y una vez que se empieza a calentar, recordemos que los semiconductores tienen un corrimiento en fase y en ganancia. En el momento en que se corre la ganancia, se está descalibrando. Entonces, les comenté que la teoría me dice que estos operacionales a la salida van a dar un máximo de 20 a 25, de 15 a 25 miliamperes según fabricante, según quien hizo el integrado. Y te los pone en las hojas de datos. La teoría te dice que trabajes máximo a 5 miliamperes aquí, ¿sí? Pero en la práctica, cuando ya lo vas a usar día y noche, lo metemos que sea de 1 miliamper hacia abajo, ¿sí? Si lo vamos a manejar de 1 miliamper hacia abajo, entonces en todos lados quiero 1 miliamper o menos. Pero habría que cuidar, por ejemplo, la retroalimentación que tenemos aquí, que aquí en esta, por ejemplo, esta R3, que no puede ser muy grande, porque si es demasiado grande el valor, que si llega arriba a los 750 kilo ohms, la corriente es tan pequeña que la que se va a drenar hacia el operacional en un momento dado esta puede ser tan pequeña que llegue a ser casi de los valores que la corriente que se drena hacia adentro del operacional, entonces se me va a dividir la corriente. Si se me divide la corriente, entonces el voltaje se me cae, ¿sí? Son mis limitantes que me está dando. Y eso es lo que debo tener mucho cuidado. Bien, entonces voy a trabajar en 1 miliamper. Y si yo pusiera aquí la fuente de más menos 12, si pusiera voltaje negativo, entonces quiero una temperatura por abajo del cero, ¿sí? Entonces puedo hacerlo. Si yo pusiera, vamos a decir que ponemos la de más menos 12 aquí que tiene en este potenciómetro. ¿en cuál? ¿En RB o en Sí, RB2? en RB2 que tiene Ajá, aquí. ajá, Si tuviéramos aquí 24, 12 más menos 12, tengo 24 volts. ajá. Si tengo 24 volts y quiero que aquí máximo haya 1 miliamper, ¿de cuánto debe ser el valor del potenciómetro, que sería su resistencia? ¿Un miliamper? Sí, quiero 1 miliamper. Tendría 24 volts entre 1 miliamper. 24 kilos. Ah, entonces al menos debe ser de 24 kilo ohms. Ah, ¿Sí? ok. Entonces, si quitara esta parte y metiera una De fuente de más menos 2. alimentación de menos 12 en este caso, ¿no? Entonces al menos debe ser de 24 kilo ohms para que yo tenga 1 miliamper. Entonces la disipación de calor la voy a bajar para que el circuito no se caliente, ¿sí? Ok. Por eso hacemos esto. Entonces, qué bueno que lo preguntó para ir recordando todo lo que estamos haciendo. Entonces, todo debe de trabajar en 1 miliamper, esta y no. ¿Ya calcularon esta resistencia? La R5. Sí, profe. La ganancia del QN 2222. Ajá. Espérame tantito porque no sé dónde dejé mi. Aquí está. La tomamos con una beta de. mm, de 150. Ahora, recordemos esto. Esa beta es para Ah, no, amplificación. 200, perdón. Ajá. ¿Esta es una beta para amplificación o es una beta para corte saturación? Mm, Va a trabajar, yo aquí tengo un base común, ¿sí? ajá. Entonces lo voy a trabajar en corte saturación. Ah, ok. Si yo lo voy a trabajar en corte saturación, es lo que me interesa es la corriente. Por eso les dije, ¿de cuánto les dije que era la corriente aquí? En el inductor ¿cómo se llama? Del relevador.
Normalmente Yo no recuerdo cuál fue que nos dijo que fuera, pero... De entre 20 y 25 miliamperes. Ok, 20, Entonces, quiere 25. decir que aquí hay una corriente de 20 a 25 miliamperes, que esa corriente va a venir y va a atravesar y va a bajar, así va a ir hasta tierra, que es lo que va a hacer Ok. el transistor para energizar aquí. Ah, Mientras no se ponga mientras esté en corte, la corriente no se va a tierra, ¿sí? Entonces, no se energiza. bueno, es que yo anduve checando las hojas de datos del relay Ajá. y decía que por decir a 5 volts, bueno, la bobina está en 70 ohmios. Entonces Perdón. hice Ajá. ¿cómo se llama? Calculó la corriente. Ajá, calculé la corriente y me daba, o no me acuerdo cómo eran los datos, pero la cosa es que la corriente que me daba era de 75 miliamperes y Ajá. busqué una HFE que fuera de 100 miliamperes para que pudiera ser lo Es suficiente válido. para que Ujú. se activara la bobina. Sí. Y por eso tomé una beta de 200 y Ujú. sacando ya la corriente de colector me salió en 150 y de ahí ya nomás quitando el valor que consume bueno, como si fuera un diodo de 0.7 ahí de base a emisor. Ajá. Y me salió eso, 15 kilos. Bueno, salió eso, 15 Más kilos. o menos está dentro del rango, ¿sí? Ujú. Pero el funcionamiento depende de esta resistencia, ¿eh? Acuérdense, les debieron haber dado cómo trabajamos nosotros corte saturación con un transistor, cómo calculamos esta corriente de base para calcular la corriente, ¿sí? Esta corriente, dependiendo de esta resistencia R5, que es la que limita la corriente de base, depende mucho de la corriente de base que tengamos aquí, ¿sí? Perdón, la corriente de colector. La corriente de colector. En las hojas de datos, la verdad sí no he revisado últimamente, pero viene por lo regular cuánta corriente necesita o viene la tabla dibujada dependiendo del voltaje. ¿Cuánto voltaje les dije que pusieran aquí? La misma de la fuente, 12 volts, ¿no? Aquí Bien, en la entrada. pues sí. Pues si tengo la fuente Ah, de cuánto, voy a hacer otra fuente más para conectarme, ok, entonces sí debo de cambiarla. ¿sí? O Sí. sea, vamos a considerar la misma fuente para todo. No vamos a estar metiendo más fuentes, lo podemos hacer, a menos que haya metido si tiene una fuente de computadora, a lo mejor sí meto el de 5 volts aquí, ¿sí? Ajá, es Porque que ya tengo los 5 precisamente. volts, Pero ¿sí? así sí entiendo su punto. ¿Sí? Pero si yo tuviera mire, en todas las plantas industriales, ¿sí? Normalmente lo que tenemos son 24 volts, porque se está estandarizando, es un estándar actual que trabaja hasta 24 volts, ¿sí? ¿Por qué es un estándar de 24 volts? Porque dentro de las normas, ¿sí? Y de hecho, si tú vas a sacar, si hicieras este circuito y lo llevas a sacar la certificación para venta, lo primero que sacamos es la NOM, la 001, ¿sí? Y si tú llevas tu circuito y trabaja de 24 volts para abajo, te dan inmediatamente la norma. ¿Por qué? Porque a 24 volts no tiene riesgo el usuario, ¿sí? Ok. Por eso es la tendencia a manejar todo en 24 volts de todo el equipo electrónico industrial. Aunque aquí ya nosotros trabajamos con diferentes señales de diferentes valores dependiendo de la aplicación. Pudiera ser que lo trabajara a 48 volts DC, pero también los aplicamos a 48 AC. También los encontramos a 100 volts AC y a 220 volts AC. Todo depende de las aplicaciones que nosotros tenemos a nivel industrial. También depende de con qué características es el elemento de control que yo voy a meter, ¿sí? Porque a lo mejor lo que yo quiero, el dispositivo que yo quiero, nada más me entrega señales de ese tipo, entonces tengo que meter eso y tengo que adecuar todo esto. Todo esto es lo que vamos analizando poco a poco, ¿sí? Entonces aquí, yo ahorita mi limitante serían fuentes de voltaje. Yo creo que sí lo comenté que aquí, dije, aquí pónganle 12 volts, es lo más práctico. Cuando les dije son los relevadores, le puedes meter de 5, de 12, 24. Lo ideal es el de 12 porque ya tienes una fuente de 12 volts, ¿sí? Pero el de 5 funciona, ¿sí? Y si vieron las características del relevador, pues me da para manejar corriente alterna y corriente directa, Sí. ¿sí? Entonces aquí tengo normalmente cerrado, normalmente abierto. Yo lo voy a trabajar normalmente abierto
para que cuando este se energice, se cierre y entonces tenga una conducción, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. Entonces, cada vez que este le dé la orden, que le mande un pulso positivo, este se me satura, se cierra, viene hasta acá. No es cierto que si aquí hay un 1, aquí tengo un 0, ¿no? Si tengo un 0, aquí tengo un 1. Ese es un análisis que tienen que hacer ustedes, ¿no? Sí. Y bueno, yo ahí ya tenía otra duda, profe, ya que nos apoyó a resolver la parte de los potenciómetros. Pero ve que hablábamos de un set point y una calibración, ¿no? Así es. El set point sí sería en 0. No. ¿Cuál sería el set point? ¿Alguien más? ¿Qué me dice Moisés? ¿Cuál sería el set point? ¿O qué me dice Jefte? ¿Emanuel? Dígame, profesor. ¿Cuál sería el set point? ¿Cuánto le pondrían ustedes de set point? Para calibrar. El set point lo requiero para calibrar. Sería básicamente la pregunta. ¿Requiero yo el set point para calibrar el circuito? ¿Para tener la medida patrón? ¿Uciel? No, porque el set point para lo que lo vamos a utilizar es para poder mover la referencia de donde queremos que esté la temperatura a la que queremos que se encienda, se apague el foco. Exactamente. Entonces, para calibración no requiero el set point. ¿Sí? Ok. Entonces, nada más para calibración sí lo requiero a 0 y a 100 grados centígrados. Pero recordemos que estamos en la Ciudad de México, que no estamos a la altura del nivel del mar, estamos arriba de 2.200 metros sobre el nivel del mar, entonces me está cambiando la presión atmosférica, ¿sí? Y si me cambió la presión atmosférica, entonces tengo otras referencias para hacer mi calibración, para que yo tenga una referencia hacia una medida patrón, ¿sí? ¿Sí que para todos? ¿Sí se dieron cuenta que lo que yo les estoy manejando es ahora, cómo vas a hacer un circuito que realmente funcione a valores reales, que es meterlo con medidas patrón? ¿Cuántas veces ustedes habían calibrado un circuito electrónico? No, pues no. Bueno, pues se calibran, se tienen que calibrar todos. ¿Sí? Profe, entonces nos podría apoyar con hacer el procedimiento para este. O sea, yo sé que el simulado y el comportamiento no va a ser totalmente igual. No Miren, sé si la simulación les sirve muchísimo, porque de hecho, si no hubiera hecho usted la simulación y a lo mejor algunos de otros compañeros no se hubiera dado cuenta de tantas cosas, ¿no? Pero ya cuando lo construimos en el mundo real, todo esto cambia. Recordemos que simulación estamos muy idealizados. Sí, sí, sí. Cuando ya lo hacemos real, es cuando se hace ingeniería. A nivel simulación se quedó teórico. Cuando tú lo construyes y funciona, estás haciendo ingeniería. ¿Sí? Y este que lo sacó, usted lo ha de haber hecho máximo en 2 horas, ya es mucho tiempo, ¿no? Sí. A ver si le funciona en 2 horas. Ok. Y le van a salir dudas como no tiene idea. De eso se trata. En el mundo real trabajamos en tiempo. La simulación nos ayuda muchísimo. Le ayudó a sacar muchas dudas, a observar otras cosas. Tengo que considerar esto, tengo que ver esto, etcétera. Eso es muy bueno en la simulación. Pero para que esto funcione, entramos en otro concepto, ¿sí? Y que eso es lo que te va a dar la práctica para que tú puedas empezar a analizar equipos reales. Eso es lo que te da laboratorio. Pero ahora entramos en el punto de, ahora tengo que calibrar. Ya no lo armé, la teoría me dijo esto, pero cuando yo lo calibro, estoy asegurando que funcione. Si yo lo calibro bien y quiero sacar la norma, quiero sacarlo a venta, tengo que sacar las normas. Entonces, la primera que sacamos es la NOM 001. No me acuerdo cómo se llama esta. La ANSE. Lo llevas a ANSE, ahí le hacen todas las pruebas de tu circuito, lo meten a pruebas de humedad, de calor, etcétera. De eso ven los aislamientos, te revisan cableado, te revisan todo, que no tenga ningún riesgo el usuario. Ahí nada más es riesgo de usuario.
Si ya te liberó y te dio la NOM 001, lo llevas a NICE. No recuerdo ahorita las siglas de NICE. Y ahí lo vas a llevar y le van a hacer todo el análisis de compatibilidad electromagnética para ver si tu circuito no está produciendo ruido, que es toda la interferencia electromagnética. Si es susceptible de ruido, ¿sí? Y si ya le hacen todas las pruebas, te van a dar la NOM de NICE. Si tiene la 001 y la de NICE, es comercial tu circuito, ¿sí? Entonces, para que sea comercial, tú tienes que analizar cada componente, cada circuito. Entras en compatibilidad electromagnética. A los que les interese, bajen un libro de la red de compatibilidad electromagnética y van a ver todo lo que involucra tener que saber de teoría para hacer un circuito electrónico para que lo puedas sacar a la venta, ¿sí? Eso es lo que se hace en el mundo real. Entonces, te puede llevar 3 meses, 6 meses para que te den la autorización porque ya obtuviste la certificación. La ANSE te da la certificación de la NOM 001. NICE te da otra certificación, ¿sí? Quiere decir que tu circuito es seguro, tu circuito es muy bueno y lo vas a vender, ¿sí? Ese es todo nuestro proceso. Este es un circuito muy sencillo, pero imagínense un circuito muy completo. Todo lo que me involucra, ¿sí? Y hay que hacerlo. Así se trabaja. Por eso calibramos. Tienes que hacer tu manual de procedimiento. El manual de procedimiento es cómo funciona, cuáles son sus limitaciones, hasta dónde puede trabajar. Tienes que hacerle pruebas destructivas, tienes que hacer pruebas de componentes de las componentes que tienes, ¿sí? Normalmente cuando compras componentes, entonces ahora sí le exiges al que te va a vender las componentes la norma, bajo qué norma está trabajando, ¿sí? Normalmente cumplimos con la ISO, ¿cuál? La de ISO 9000, ¿sí? Si te dan la ISO 9000, quiere decir que te está asegurando que es muy raro que te salga una componente que no cumpla con especificación. Entramos en todo lo que es normatividad, ¿sí? Y todo eso lo vamos aplicando para hacer diseño. Entonces, si se dan cuenta, entramos en el mundo real y entonces necesito saber mucho de normatividad, normas, ¿sí? Y si somos de la parte de electrónica, tenemos que manejar mucho lo que es compatibilidad electromagnética. Y entonces se van a dar cuenta de la complejidad que es hacer un circuito para sacarlo a la venta, ¿sí? Pero se hace y funciona bien, ¿no? Bien, ¿qué otra duda tiene, compañero? Que creo que la duda era por ahí para todos, ¿no? Qué bueno que lo preguntó. Ya de cómo proceder, profe, porque quería, por decir, establecer un set point y ya porque ya la verdad, moviendo ciertos valores para buscar que al final de la primer salida del primer LLM 741, del primer amplificador, me diera 0. Pero había momentos en los que no se comportaba tales como yo quisiera. Entonces quisiera ver cómo se haría o cuál sería el procedimiento para hacerlo en el laboratorio. Pues cuando llegue al laboratorio, ya vio esto. Si en la simulación está teniendo problemas, que no obtiene lo que usted quiere, imagínese cómo va a ser hacerlo ya con circuito real. No, precisamente por eso quiero ya hacerlo, para si hay problemas de dar la solución. Por eso es laboratorio. Entonces ahí yo ya estaré y ya les diré qué hacer o qué analizar. Normalmente les digo qué analizar, porque yo no les voy a dar la solución. Si les doy la solución, ¿les sirve a ustedes? Tal vez no. Lo más seguro es que no, porque nunca vas a aprender. Nunca vas a hacer el razonamiento. Y todos como ingenieros, la principal función que tenemos es hacer razonamientos. Hacer el razonamiento es para encontrar el problema, identificarlo y dar una solución. Si yo te doy las soluciones, ¿cuándo razonaste tú? No, pues no. ¿Sí? Entonces, cuando tú trabajes y tengas un problema, ya tienes experiencia para razonar.
¿Vas a llegar a aprender a cómo tengo que hacer un razonamiento? ¿O preferimos que estés aquí en la escuela, sufras mucho y empieces a acostumbrarte a analizar, a razonar y detectar dónde hay problemas? A tomar decisiones de qué acciones voy a tomar para corregir. ¿Sí? Eso es el trabajo que hacemos afuera. No importa el área, no importa en qué estés, puede ser que estés haciendo software, puede ser que estés en comunicaciones, siempre vas a tener este tipo de problemas. Soluciónalo, haz el razonamiento para que encuentres dónde está el problema. Para eso es laboratorio. ¿Sí? Que a veces nos desespera porque no sale, porque no queremos involucrarnos en el razonamiento fuerte de hacer por qué no está funcionando. ¿Sí? Donde ataco mucho este problema lo hago en adquisición de datos. Ahí manejo mucho electromagnetismo, que es lo que te va a causar muchos problemas. En estos circuitos que estamos manejando no tenemos gran problema, porque estamos manejando voltajes grandes, pero a veces hay equipos que manejamos con voltajes. Miren, sus compañeros de noveno me van a tener que hacer un circuito, a veces sí van a sufrir en serio, porque voy a trabajar en microvolts. Cuando trabajas en microvolts el ruido es grandísimo comparativamente a tus señales. Para hacerlo funcionar se sufre, pero se aprende mucho. ¿Sí? Y aquí lo que se trata es que cuando ustedes egresen, tienen que solucionar, tienen que tener una gran imaginación para saber qué está pasando. Entonces esa imaginación se crea cuando estamos haciendo estas prácticas. Cuando te están platicando, cuando vamos a algún lugar y queremos trabajar y queremos hacer sobre todo en control, te están explicando el problema, te lo están explicando y te estás imaginando qué vas a meter, cuáles van a ser los posibles problemas y todo. Lo estás generando en tu cerebro. Mentalmente estás dibujándolo, estás teniendo el problema, estás planteando los posibles problemas, estás planteando las posibles soluciones mientras te lo están platicando. Eso hacemos, ¿sí? Cuando ya hiciste cosas complejas en la escuela, que tú dices que son complejas, pero cuando ya estás afuera te dices, eso no era nada a lo que tengo de problema actual, ya te estás preparando para poder enfrentar problemas reales muy complejos. Que eso es lo que hacemos. Para eso nos pagan afuera, ¿sí? Estar dando clases es lo más fácil que hay y sobre todo tenemos una característica que siempre he dicho. ¿Saben cuál es el mejor trabajo? Dar clases. Porque si yo no trabajo, el usuario está feliz, ¿o no? Afuera, entregas. Normalmente tienes una hora de entrada, pues no tienes una hora de salida. Cuando estás en instalación de equipo, entras a las 8 de la mañana. Te pueden dar las 10 de la noche. Te puede dar la 1 de la mañana. Y no te vas porque no has podido acabar o no has podido encontrar cómo lo soluciono. ¿Sí? Por ahí estás metido. Después de que te desvelaste, eso, que no te van a pagar extras ni nada, cuando lo ves funcionar, que dijiste, ya pude, ya lo hice, esa satisfacción lo vale. Tu ego se va al cielo. Dices, soy muy bueno. No importa todo el trabajo que me costó, porque en ese momento estás valorando que llegaste a un nivel de razonamiento por arriba de los demás. Cuando tú ya trabajas, y aunque empiezas a hacer cosas muy sencillas en control, y después de 3, 4 meses, se te acercan de otra empresa que hace lo mismo que donde estás trabajando y te empiezan a platicar cuánto ganas, qué sabes, cómo es eso. Y te dicen, ¿te gustaría pasarte a esta empresa? ¿Por qué creen que se le van a decir? Y te ofrecen más sueldo. Por eso te preguntan cuánto ganas. Porque ya vieron que tú eres bueno. Las personas que son muy buenas en su trabajo se buscan, sobre todo en ingeniería, en esta área. Pero ya te enfrentaste a cosas y te dicen, él resuelve, él sabe, él razona. Eso es lo que hacemos nosotros allá afuera, ¿sí?
Voy a hacer un comentario que por favor no se lo comenten a ningún profesor. Ese es mucho de eso y me buscarían problemas a mí. Algunos de ustedes yo pienso que tienen la idea de ser maestría y doctorado. Ese es muy bueno, les va a dar un plus, les va a dar un conocimiento muy grande. Lo que se aprende en un posgrado es impresionante. Yo les recomendaría, trabajen 2 años. Si trabajan 2 años y se van a una maestría y hacen un doctorado, van a encontrar todo el potencial que hay cuando te están dando cada una de las materias. Te están dando una materia, sobre todo las técnicas, y la parte matemática, realmente vemos pura parte matemática en posgrado, y te estás imaginando dónde aplicarlo, te estás imaginando cómo hacerlo. Si tú egresas de aquí y te metes luego a la maestría y al doctorado, no tienes esa capacidad de razonamiento. Eres muy bueno matemáticamente, eres muy bueno en simulación, pero te va a costar mucho trabajo llevarla al mundo real. ¿Sí? Es mi opinión. Si tú nunca trabajaste y haces maestría y doctorado, normalmente el 99% de los que hacen maestría y doctorado trabajan dando clases. ¿Sí? Si tú haces maestría y doctorado, pero tienes experiencia laboral, tienes una alta probabilidad de insertarte en la industria y todo esto aplicarlo al mundo real. Todo lo que aprendes en una maestría, en un doctorado, que casi siempre en nuestra área es muy matemático, empiezas a tener un nivel muy por arriba. Los países ricos, los que hacen la ingeniería, son los que tienen posgrado, maestros en ciencias y doctores en ciencias. Desgraciadamente aquí en México, lo he visto en los congresos que llegué a ir, actualmente ya no me gusta ir a los congresos, pero los congresos que llegué, gran parte, sobre todo los doctores, te dicen, yo no me rebajo a hacer ingeniería, siendo que el mundo donde la tecnología es tecnología de punta, la hace un doctor, porque es el que está innovando. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros como ingeniería, que lo catalogan como una licenciatura, tenemos conocimientos generales, pero más enfocados a la aplicación. Cuando hacemos una maestría, somos maestros en algo, nos especializamos en algo, en un tema en específico. Cuando tú haces un doctorado tienes que hacer innovación. Si haces innovación, quiere decir que todo ese gran conocimiento que tienes, lo tienes que llevar a la práctica, entonces vas a innovar. Desgraciadamente ahí está muy desvirtuado este concepto y muy pocos doctores hacen innovación. ¿Qué es esto? Que todo ese conocimiento de muy alto nivel, lo lleves a la práctica, que funcione. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Pero bueno, cada quien sus ideas, y a lo mejor yo soy el único equivocado en esta vida, ¿no? Bien, preguntas del circuito para la mayoría, ¿cómo lo ven? Entonces, con que lleguemos hasta esta parte para el laboratorio está bien, porque ya haremos lo pertinente de ajustarlo. Así es. Ustedes ya simularon, ¿no? Vamos a estar ahí. Van a empezar a hacer el razonamiento. Tengo que estar ahí para sus dudas. Vale. Y decirles por dónde está el problema y qué tienen que analizar. Pero no les voy a dar la solución. ¿Sí? Ok. Si les doy la solución, de nada sirvió el laboratorio. Sí, pues no. Lo hubiéramos dejado en simulación y ya, ¿no? Exacto. Pero ¿quién tiene que aprender a hacer razonamientos cada vez más fuertes? ¿Quién tiene que ser más observador? ¿Quién tiene que ser más metódico? Detallar etapa por etapa para saber por qué no funciona. Eso es lo que hace un ingeniero a nivel trabajo. ¿Sí? A eso, en teoría, a eso se van a dedicar. Y me gustaría que lo hicieran. Las satisfacciones son enormes. El sueldo no, pero las satisfacciones como persona, tu autoestima se va muy arriba. Y te hace sentir una persona que está a gusto consigo mismo. ¿Sí? Ya con el tiempo empiezas a decir, bueno, creo que ya tienen que pagarme más. Y vas a empezar a exigir. Con el tiempo hablamos de 6 meses, 8 meses, tú dices, ya estoy listo,
para enfrentarme a cosas más grandes. ¿Sí? Ya puedo cambiar de trabajo. ¿Sí? Ya puedo exigir porque sé que estoy respondiendo, porque me estoy dando cuenta que estoy haciendo cosas que otros no hacen. Cuando el cliente ya te empieza a pedir, yo quiero que venga tal ingeniero, no quiero a otro. Eso te está diciendo, ya soy bueno. Pero nunca te confíes, siempre hay que seguir aprendiendo. Para que seas muy, muy bueno en esta área, vas a ser después de 10 años en control. Entonces eres mucho, muy bueno y entonces ya te dan líder, que serás líder de proyecto para proyectos mucho, muy grandes. ¿Sí? Pero es un proceso muy largo, pero que cada vez que va avanzando el tiempo es satisfacciones. No tanto sueldo como satisfacciones. Y a final de cuentas, con el único que tienes que estar a gusto toda la vida es contigo, nadie más contigo. ¿Sí? Que tú digas, el que tú te aprecies y digas, yo soy bueno, yo valgo, ¿sí? Eso es algo que no sabes cómo se aprecia. Ser humildes, no presumir, no tratar de humillar, porque nos llega en el punto que tratamos de humillar, porque este es bien menso, no entiende nada, ¿sí? O yo soy el que estoy por arriba, no lo hagan. Eso los va a hacer muy buenos, ¿sí? Tener dignidad. Dignidad es que nadie pase sobre de ti, aunque tengas necesidad, debes tener dignidad. Eso es muy importante. No tienes por qué soportar a alguien que le gusta maltratarte o humillarte. Eso es tu dignidad. Si alguien lo empieza a hacer y lo aceptas, lo vas a hacer toda tu vida. ¿Sí? Entonces, siempre, alguna vez en uno de los cursos que tomé en la escuela, y que era de estudio de mercado, algo así de negocios, plan de negocios, me gustaba una parte que nos insistía mucho cada rato y había que estarla repitiendo. Durante en tu vida debes insistir, debes persistir y nunca desistir. Cuando tú desistes de lo que quieres, ya fracasaste. Siempre logra tu objetivo. ¿Sí? Fija un objetivo. Ese objetivo es el que te va a hacer seguir adelante. Te va a llevar más tiempo del que pensabas, no importa, pero lógralo. ¿Sí? A veces las condiciones en la vida no son tan fáciles, pero el que logres tus objetivos te hace. Hay una pregunta que te hacen mucho a nivel trabajo y eso sirve para ver cuál es tu autoestima, si tú tienes objetivos. Si tienes objetivos a la industria le interesa porque vas a ser bueno. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes ha pensado ahorita cómo se ve en 2 años después de egresado? ¿Quién tiene una idea de cómo se ve cada uno de ustedes en 2 años? Yo con un carro. ¿Con qué, perdón? Con un carro. Ese es un objetivo y hay que lograrlo. Alguien más, creo que una de las compañeras quería comentar algo. Sí. Esos son objetivos. Pero Sí, para profe, que... tener una estabilidad económica también. Exactamente. Entonces yo debo tener un objetivo y lo debo de lograr. Ahora, ustedes están estudiando no para ser millonarios, lo que dijo su compañero, para tener una estabilidad económica. No voy a tener los grandes lujos, pero puedo estar a gusto de que voy a comer, que tengo una casa, que tengo un coche, que van a tener muy probablemente ustedes una familia, ¿sí? Y que sea una familia donde estés a gusto, que te dé gusto llegar a tu casa, que te dé gusto estar con tu pareja. ¿Cuántos de ustedes, voy a entrar en un tema que no me toca, pero bueno, lo voy a decir. Algunos de ustedes ya tuvieron una pareja sentimental, ya anduvieron con alguien, ya fueron abandonados, ya fueron corridos, etcétera, o ustedes corrieron a alguien, ¿sí? ¿Les ha afectado emocionalmente? ¿Sí o no? Sí, profe. Les ha afectado incluso hasta llegar a perder un semestre, ¿no? Pero son experiencias de vida y eso no te debe de detener.
Esa es una experiencia. Entonces, analizar, ver, aceptar cuando fue tu culpa. ¿Qué te sirve aceptar cuando fue tu culpa? Para que corrijas. ¿Cuál es el objetivo de vivir? ¿Quién me puede decir cuál es el objetivo de vivir? ¿Para qué vivimos? Yo diría que aprender y crecer, ¿no? Sí, es parte de eso. ¿Quién más tiene otra idea? ¿Puede ser para ser feliz? Exactamente, para ser feliz. Lo que dijo su compañero, crear, hacer y demás, eso te lleva a ser feliz. La pregunta para ustedes, hágansela. No necesitan comentársela a nadie. Si ustedes son felices, ¿pueden hacer feliz a una persona? Sí, ¿no? Sí, Si ustedes eligen a una persona que no es feliz, ¿los puede hacer felices? No. ¿O va a costar mucho trabajo, no? Entonces, analicen esto, la vida no es fácil, pero vale la pena vivir. ¿Sí? Decepciones toda la vida. Es más, problemas toda la vida, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, hubo un problema. Pequeño, pero hubo. Esa es la vida. Momentos felices. A ver, eso está interesante. ¿Cuánto dura la felicidad? ¿Cuánto tiempo dura la felicidad? Creo que no hay un tiempo que podamos definir, pero pues al menos a mí me gusta pensar como una canción de Frank Sinatra. Puede ser. Eso sí lo hace feliz, es bueno. ¿Sí? Ahí notamos que es muy, ¿cómo se llama? Un poquito bohemio y que le gusta mucho ser sentimental, ¿no? Más romántico. De lo que nosotros manejamos es cómo somos, nos analizamos. Pero ¿alguien tiene una idea de cuánto dura la felicidad? ¿Dura un instante, profesor? Instantes. ¿Y vale la pena luchar por unos instantes de felicidad? Pues claro, te pueden pasar años sin tener un momento de felicidad, pero cuando lo tienes, valió la pena, ¿sí? Entonces, la felicidad no es todo el tiempo, son instantes, pero por esos vale la pena vivir, ¿sí? Yo creo que la mayoría de nosotros, un momento de felicidad, ¿cuál fue? Cuando te dijeron, fuiste aceptado a la escuela, te dio mucho gusto, te sentiste así eufórico, y luego empezaste a pensar, ¿y ahora podré? ¿Sí? Pero esos instantes de felicidad, el instante de felicidad de cada uno de ustedes, cuando la pareja que ustedes eligieron les dio el sí, eso es único, ¿no? El dolor que sintieron cuando dijeron, ya no quiero estar contigo. Pero esa experiencia, la vida es parte de difícil y parte feliz. Y hay que disfrutarlo. Y analícense ustedes. Todos nosotros podemos hacer un análisis. Sabemos que como estudiantes, casi la mayoría somos flojos. ¿Por qué lo puedo decir? ¿Qué creen que ustedes para mí, qué fue lo más difícil para mí cuando estuve en la escuela? ¿Qué se imaginan que fue lo más difícil para mí en la escuela? Tener disciplina y constancia. Exactamente. Y no, lo más difícil para mí fue tomar la decisión de ponerme a estudiar. ¿Cómo me costaba sentarme a estudiar? Una vez que te sientas a estudiar, aprendes. Pero mientras no tomes esa decisión, eso. Y en lo que acompaña esa constancia es, voy a tomar la decisión de ponerme a estudiar todos los días a tal hora. Eso es lo que cuesta trabajo, para mí, ¿no? Para ustedes no lo sé, a lo mejor a ustedes sí les gusta mucho sentarse a estudiar y qué bueno, ¿no? Pero es parte de la vida. ¿Qué pasa si ustedes encuentran defectos en ustedes que son flojos, que son burlones, que les gusta humillar, que son peleoneros, que son displicentes, etcétera? Hay muchas cosas. ¿Lo notamos? No, a veces no. Analícense. Piénsenlo. Vean, tengo errores. Si son de control, ¿qué hacemos con el error? Lo llevamos a cero. Llevarlo a minimizar esos errores que tenemos. ¿Te va a llevar tiempo? Sí, 6 meses, un año, años.
Pero en la medida en que aceptes tus errores, vas a empezar a cambiar. Cuando no los aceptes, vas a seguir igual o los vas a incrementar, ¿no? Pero eso te lleva a una estabilidad emocional. El que veas que no eres tan malo, no eres tan mala persona, ¿sí? Cuando ustedes, para los que tuvieron una decepción ya, fue una experiencia, fuiste más analítico, pero no te debes de cerrar a aceptar a las personas tal como son. Acéptalas a todas, ¿sí? Nadie es perfecto y a las personas se les acepta tal como son. Si hay algo que no te gusta, analízalo y dile, creo que esto no me gusta. Mejor vamos a llevar una buena amistad, pero no me voy a comprometer, ¿sí? A la larga termina en algo malo, ¿no? Pero esta es parte de la vida. Y el trabajo es muy similar, ¿eh? Si en el trabajo no estás a gusto, no vas a desarrollar tu potencial. Si lo que tú haces en trabajo lo disfrutas, aunque no te paguen mucho, vas a ser muy bueno. Y con el tiempo la recompensa es que alguien te va a buscar porque dicen, este es bueno y me interesa para mi empresa, ¿sí? Pero lo más importante, disfruten la vida. Hay una caricatura de que vi el otro día de Snoopy, bueno, la vi hace tiempo y me gustó. Está Carlitos y Snoopy y dice Carlitos, dice, solo se vive una vez. Y le contesta Snoopy, solo se muere una vez, se vive todos los días, ¿no? Disfruten cada día y disfrútenlo bien. Aún los días malos tienen algo bueno. Y eso nos mantiene vivos. De eso se trata vivir. Ser felices, buscar lo que nos hace felices, evitar lo que no nos gusta. Busca un trabajo que te satisfaga, que lo disfrutes. Tal vez la paga no sea muy buena, pero que tú estés contento y feliz. Eso es lo que nos hace sentir bien. Busca una persona que te acepte como eres y que tú aceptes a la persona como es. No trates de cambiarla. Hay error en muchas personas que dicen, nada más que esté conmigo, yo lo cambio. Entonces estás con alguien que no quieres, ¿sí? Ahí había que tener mucho cuidado. Bueno, no debo de hablar mucho de esto, pero en fin. ¿Dudas entonces de la práctica? ¿Alguien más? Qué bueno que preguntó su compañero Roberto. Creo que por Profe, ahí una está. pregunta. Sí. Bueno, no he conseguido la resina. Lo que vi que venden por mi casa es pegamento epóxico. ¿Me sirve ese para poder hacer el aislamiento? Sí, sí sirve. Nada más no cubra la entrada y que pegue muy bien porque si no, le puede entrar agua. Ok. La Y, resina y- epóxica, y como usa es, guantes y hazlo en un lugar abierto porque está muy fuerte. todos los solventes aromáticos afectan mucho a los pulmones. Si van a usar hay mascarillas que son de carbón activado, que son para eso, inhiben todos esos. Si no lo tienen, yo pues, no creo que la vayan a comprar, si no, usen un trapo húmedo y pónganselo en la nariz, ¿sí? Casi como si fueran a saltar el banco. Se lo ponen o pónganse un trapo encima de un cubrebocas y humedézcanlo. La humedad es lo que inhibe un poco esos solventes aromáticos, ¿sí? Y sí háganlo en un lugar abierto, ¿sí? Entonces ahí, trabájenlo. Porque Profe, hace, yo dígame, tengo duda en qué tanta resina hay que echarle. poquita, nada más que cubre y que no se moje. Necesitamos nada más, como si fuera un baño, nada más, pero que no se cubra la punta del sensor, porque si no le damos una constante de tiempo al calor para que pase y va a tardar mucho en pasar el calor hasta que pueda sensar. Los componentes de semiconductor, ¿sí? La protección que tienen para calor es el encapsulado. Los muy baratos, como es un plástico sencillo, nada más aguantan hasta, según a lo que tienen, casi la mayoría son de 70 grados, aunque te soportan más porque dicen que 70. Lo que es la norma industrial te maneja hasta 125 grados el encapsulado, ¿sí? Para que no se te dañe. Y en la norma militar son de 150 grados, el encapsulado y es cerámica, ¿sí?
pero ya es una cerámica especial que permite que pase rápido el calor. El encapsulado es el disipador de calor del integrado, ¿sí? Por eso cuando queremos disipar calor, nosotros hacer que la componente ya no funcione bien, ¿sí? Ahí es lo que nosotros metemos. Entonces, nada más es un leve baño. El problema es que no están juntos, si no, pudiera haber sido que en el laboratorio lo hubieran embarrado a todos. Secan muy rápido, hay unos de secado muy rápido, en 5 minutos, ¿sí? Que ya en la media hora lo puedes usar. Hay los de secado lento que les lleva hasta 4 o 5 horas, ¿sí? Eso depende de cantidad de catalizador. Si le pones mucho catalizador, seca muy rápido. Si le pones poco, seca muy lento, ¿sí? Ya sé, entonces ustedes se dan cuenta porque hay mucha componente que viene con resina. De hecho, cuando hacemos una tarjeta electrónica, el PCB, una vez que se ponen todas las componentes, protegemos pequeñas áreas y lo bañamos con resina. Lo estamos protegiendo para la humedad, le estamos viendo, puede trabajar, si está bien aplicada la resina, puede trabajar al 100% de humedad. ¿Eso qué quiere decir? Le cae agua y no le pasa nada. Para eso usamos las resinas, ¿sí? Entonces, ahí va, protecciones que vamos haciendo, que vamos manejando. Y en este caso, si no pues, le ponen la resina, lo meten al agua y se va a quemar luego, se entran en corto, ¿sí? Eso es todos los detalles que van a empezar a ver que nos pasan a nivel trabajo, ¿sí? El quemar una componente nos duele económicamente, pero a veces aprendemos más, ¿sí? De errores aprendemos más que de aciertos, ¿no? ¿Quiénes han presentado examen a título? Sí, profe, 2. Yo también. ¿Y qué pasó después de que pasó la materia? Sabía más que sus compañeros, ¿o no? Sí, en ciertos temas sí. ¿Sí? Ese error, que podríamos decir error, que fue un poquito no dedicarme tanto, le permitió ser mejor, ¿no? Y le entendió que el no ser esforzado se mete en problemas, ¿sí? A nivel industrial te piden mucho que tengas un promedio arriba de 8. Y a veces ven tus calificaciones y si reprobaste te dicen que no eres bueno. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, ¿quién creen que son los mejores? Normalmente los que tienen promedio 7 y 8. He conocido compañeros que reprobaron muchas materias y son buenísimos. ¿Por qué? Porque aprendieron con profundidad, ¿sí? Que en su momento no entendieron que había que estudiar todo el semestre y nada más lo hicieron al final. Y son muy buenos. El conocimiento te ayuda mucho a hacer mejores razonamientos, ¿sí? Entonces, si tuvieron ETS, pues en papel no se ve bien, pero aprendiste mucho, ¿sí? Por ahí va todo esto. ¿Alguna otra duda? Ya no vimos lo de la clase. ¿Alguna otra pregunta respecto a sus circuitos, respecto a sus componentes? De mi parte no, profe, muchas gracias. ¿No? Creo Sí, que la profe. duda por ahí andaba de la mayoría, ¿no? Bueno. Entonces, Tengo una duda, profe. dígame. Había dicho que el calibre del cable para soldarlo al LM35 debería ser de calibre 20, ¿verdad? Sí, 20, 22, ahí no consumimos corrientes entre más delgado mejor, pero que sea un cable. Sí, ahí no hay problema. No Bueno, necesitamos un cable grueso. Muy delgado funciona. Calibre 20 y no encontré y compré un poco del calibre 22 de AWG. Sí, le funciona bien. Sí, no tiene problema. Además es una distancia más corta. En los cables la resistencia la medimos por kilómetro. ¿Sí? Entonces en un cable del número 20 tenemos 20 ohms por kilómetro.
Entonces, si eso viéndolo como parámetros distribuidos, ¿sí? O sea que, pues la impedancia, la resistencia que tiene el cable en un metro no es mínima, no nos afecta. Y los voltajes que manejamos, la potencia es baja, no afecta en nada. Como puede ser incluso hasta del 22 y no tiene ningún problema. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Nos podría decir dónde está el laboratorio? En laboratorios ligeros, ¿sí? En donde está el edificio 2, a la altura del edificio 2, que es donde empiezan los laboratorios ligeros, es el edificio transversal que es a todo lo largo de la unidad, a un lado de los edificios de clases, ¿sí? Entonces la primera entrada a la altura del edificio 2, en el primer piso, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que esta semana no vamos a ir hasta la siguiente semana? De hecho, no me han mandado ningún aviso de qué día podemos ir. A ver si mando un mensaje al jefe del laboratorio y me dice qué día podemos ir. Si vamos el viernes o vamos otro día. No me han comentado nada, ¿sí? Profe, entonces, de este viernes al otro. Así es, sí. Sí les comenté el lunes que había estado con el jefe del laboratorio y me dijo que, pues, de preferencia este viernes no, sino hasta el otro, ¿sí? Porque todavía no se ponen de acuerdo en... Lo que quieren es que ustedes nada más vayan un solo día, todos los de octavo de control, un solo día al laboratorio. Entonces, de esto habría que hacer el consenso con los profesores que les dan laboratorio para que ese día les den todos los laboratorios, ¿sí? Y nada más vayan un día. Profe, Dígame. también, o sea, fuera de duda, es un problema. Estuve buscando igual lo del foco de filamento y no encontré aquí por mi casa. No, Porque está ya es difícil. muy viejito. Pero sabe que estuve investigando y lo que sí encontré fue un foco de. Ay, perdón. En, ah, un foco cerámico. O sea, ese tal cual no desprende luminosidad, no tiene luz, Ujú. pero sí desprende calor. Sí, como tiene una resistencia, Es sí una resistencia. calienta. Ajá. Entonces, ¿cree que también se podría usar ese? Sí funciona. A Ajá. mí lo que me interesaba es porque cuando tenemos el foco, el filamento sí vemos cómo cambia su intensidad, que estamos viendo que le estaba dando mayor o menor potencia, por eso me interesa, ¿sí? Ah, ok. Esa es la razón, porque se vuelve muy visual, ¿sí? Pues si no, es que le digo que todas las clapalerías o tiendas de Sí, aquí encontré, pero pues ya la mayoría son focos LED. Ya ujú. no, Sí, no, de hecho están prohibidos, ¿eh? Ah, con razón. No. Entonces voy a Bueno, decir como hace como 3 años, una de sus compañeras dijo, el problema es que le quité el foco a mi abuelita. ajá, o sea, yo Ahora me creo que está tengo que ir peleando el foco mi al abuelita. pueblo de mis abuelitos para traerme un foco de... Ajá, sí. El En Cisco me lo provincia sí venden. lo venden todavía, aquí ya no, aquí está prohibido. Ah, ya dijo el compañero que creo que en Ciscom lo venden, ¿no? Ujú. Ya es probable que Sí, sí ahí lo los tenga. compré yo. Ajá, sí, sí, ahí se los van a vender caro porque esos valor comercial anda en 5 pesos, ¿no? Pero ahí sí creo que sí venden más caro y se los venden porque sí a veces lo ocupan en ciertas aplicaciones, ¿no? Y es que nos va a dar calor, pero yo puedo ver cómo está trabajando la intensidad. Eso para el proporcional y el PI y el PID queda muy claro, ¿sí? Que yo puedo ver esa intensidad. Porque no quiero, podrían usar resistencias de eléctricas para calentar. El problema es que el riesgo es de que en dónde lo ponen para que no quemen las mesas, ¿sí? Si las queman, entonces sí, vamos a tener muchos problemas ahí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien, si no hay dudas o preguntas, entonces el viernes continuamos con esto para darles el circuito final que queremos para la primera entrega, ¿no? Vale, profe. Sí. Sí, profesor. Profe, una pregunta. Dígame. Entonces, para cuando tengamos la sesión de laboratorio, ya iríamos directamente con el circuito con De Histerics, ¿verdad? preferencia, de O ya con... preferencia.
Ahí Ok. le empezamos a hacer que funcione, yo lo veo, ya les digo por dónde atacar el problema, ¿sí? Yo supongo que todos tienen un multímetro, son ingenieros en comunicaciones y electrónica, son de octavo semestre, deben de tener ya su multímetro, ¿no? Sí, profe, sí. Para que lleven su multímetro, ¿sí? Por el momento vamos a trabajar más con multímetro. Cuando ya funcione la práctica, entonces usaremos el osciloscopio, ¿sí? Para ver las respuestas. Y le van a sacar una foto a la carátula del osciloscopio para que hagan un análisis de qué está pasando y eso es lo que me van a entregar como reporte. Esa va a ser su evaluación. ¿Está claro? De acuerdo, profe. Profe. Bueno, entonces, si no hay más dudas, más preguntas, entonces el próximo viernes nos estaremos oyendo otra vez. ¿Sí? Que tengan un buen día, una buena tarde, cuídense mucho, no sean parte de la estadística. Igualmente. Gracias.